I am pro-representative government, but I'm not pro-democracy. That's a big difference, and that distinction is important. But you asked very specifically about democracy, which is not an American value. It never has been and never should be, because what is democracy? Democracy is majority rule no matter what. That there's no provisions of checks and balances, no inalienable rights, no separation of powers, pure if the majority gets it, the majority wants it as quickly as possible. Create a company that's like close to being a fascist, and then like... Okay. Well, how am I... Sorry. Let's go through this. How am I a fascist? Dude, like you... Can you name one thing I believe that's fascist? You believe that, like... You on... Oh, shit. Bueno, pues como seguramente ya se enteraron, ¿no? El pasado 10 de septiembre fue asesinado el demagogo estadounidense de derecha Charlie Kirk, ¿no? Los móviles del asesinato no son todavía claros, por lo menos no a la fecha en la que estamos aquí grabando este video, que es 15 de septiembre, y ustedes lo verán el 16. Por supuesto no han faltado hipótesis que aquí no vamos a discutir porque no es el tema. Sin embargo, tal vez quepa hacer la aclaración de que hemos decidido abordar este tema porque uno de los aspectos del podcast, además de la crítica de la economía política, es la teoría crítica, ¿no? Y uno de los temas ampliamente desarrollados por la teoría crítica, y me estoy refiriendo a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, es la personalidad autoritaria. Personalmente, y más allá de que casi siempre me estoy ahí medio peleando con la teoría crítica, el texto, la investigación de personalidad autoritaria, que tengo el libro súper subrayado, es de los que a mí más me gustan, ¿no? Y creo que en relación con esta coyuntura y con esta intervención que hoy vamos a hacer sobre el tema de Charlie Kirk, es bastante pertinente porque justamente es una investigación que se hizo sobre la propaganda de derecha y los propagandistas de derecha en Estados Unidos, ¿no? Para predecir, y la intención era de hecho esa, predecir la posibilidad de un levantamiento fascista en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ese ángulo, a pesar de que han pasado más de 50 años de la elaboración de ese texto, creo que ese ángulo le da cierta actualidad al enfoque de personalidad autoritaria, aunque ha habido muchas críticas metodológicas. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Yo, por mi parte, quiero discutir dos cuestiones puntuales, más allá de lo que tenga que decir Pablo, que fue quien propuso el tema y a quien va a tener el centro de atención, pues, ¿no? Yo quisiera discutir dos cuestiones puntuales, que es, uno, discutir la idea o refutar la idea de que Charlie Kirk promovía la discusión y el debate político en los términos de un intercambio libre de ideas, ¿no? Mi posición es que hacía más bien propaganda, ¿no? Eso no quiere decir que no tuviera derecho a hacerlo, tenía derecho, pero no era la promoción. Él no hacía promoción del debate libre de ideas, ¿no? Dos, quiero criticar el enfoque con el que muchos críticos, y cuando hablo de críticos, muchos críticos en línea, en redes de izquierda, han abordado los temas que toca Charlie Kirk, ¿no? Porque creo que ellos presumen que van a encontrarse de frente con prejuicios expresados de manera burda, ¿no? Como por ejemplo, odio a tal o cual minoría y los quiero eliminar, ¿no? Por decir algo, ¿no? Una de las contribuciones de personalidad autoritaria es que justamente la personalidad autoritaria, los enunciados autoritarios y las tendencias antidemocráticas triunfan sobre todo porque no expresan su intolerancia de forma manifiesta, sino que contrabandean los prejuicios bajo la forma de un argumento razonado o razonable. Y son esos, ese disfraz o esa mímesis con la forma de la racionalidad lo que hace que funcionen como propaganda y no solamente como mero prejuicio. Entonces, cuando uno revisa a sus apologetas, lo que van a decir es que no, él no odiaba a las minorías, él no hacía esto, sino que tenía de hecho un enfoque racional al respecto. Y si uno atiende a la forma, efectivamente sí es. Sin embargo, cuando uno ataca los enunciados de Charles Kirk,
bajo los criterios expuestos aquí o propuestos aquí por la teoría crítica, uno se da cuenta de que eran simplemente matices pseudo racionales a prejuicios o, por decirlo en otros términos, racionalizaciones de prejuicios autoritarios, ¿no? Entonces yo quiero abordar esas dos cosas y bueno, esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Yo es la primera vez que vamos a hablar de algo de teoría crítica y del otro lado está Pablo. Hola a todos, todas, bienvenidos el día de hoy a esta nuestra sección Intervenciones, que pues como dice Yankel, no se aboca únicamente a aspectos teóricos, sino también a aspectos coyunturales, ¿no? Y ya en otras semanas hemos hecho grabaciones de otros episodios también de aspectos coyunturales, como puede ser la gentrificación, la austeridad republicana. Y el día de hoy, pues este tema que está en boca de todos y obviamente que yo creo y creo que ya está resultando y que resultará más en el futuro, que resultará crucial para el desarrollo próximo de la política en el país vecino, en Estados Unidos, ¿no? Entonces les invitamos a que se queden por el momento, que nos regalen sus comentarios, se suscriban al canal, denle like a este video, compártanlo en sus redes sociales y se queden aquí para el resto de las discusiones que tengamos. Así que pues yo por ahora termino y pues Yankel. Bueno, para quien no tenga noticia, voy a decirlo muy brevemente. Charles Kirk era un comentarista y activista conservador. Hay gente que dice que el término activista no debería aplicar, pero bueno, así es, así se presenta en su perfil, pues, ¿no? Era fundador y director ejecutivo de PUSA, ¿no? Que es Turning Point USA, una organización fundada en 2012, ¿no? Con el objetivo de promover la agenda política conservadora, ¿no? Y bueno, para decirlo muy brevemente y sin la intención de ser exhaustivo, nada más para que se dé una idea del perfil, eh, eh, Turning Point USA o Charles Kirk, o los dos, pues, ¿no? Defendían, eh, por un lado, el libre mercado, ya saben, ¿no? Desregulado, un gobierno limitado, una política fiscal regresiva, ¿no? Basado todo en el presupuesto de la meritocracia, ¿no? Charles Kirk se presentaba como un paladín de la defensa de la primera y segunda enmiendas de la Constitución norteamericana, es decir, como un defensor de la libertad de expresión y de la aportación incondicional o irrestricta prácticamente de armas, ¿no? Por otro lado, esto también es muy conocido, se opuso abiertamente al feminismo, al reconocimiento legal de la diversidad sexogenérica, ¿no? Por ejemplo, de las personas trans. Se opuso también a la tesis de que exista o subsista un racismo sistemático o una inequidad económica estructural. eh, o también se puso a las políticas que les llaman de acción afirmativa, ¿no? Sobre pretexto de que eso vulneraría la meritocracia que él da un poco por sentado. Básicamente esa es un poco su postura, matices más, matices menos. eh, solo la expongo para que tengan una idea del amplio espectro de ideas sobre las que trabajaba y que promovía Charles Kirk, ¿no? Dicho esto, le cedo la palabra a Pablo para que nos ponga su punto. Gracias, Yankel. Por un lado, antes, o más bien, yo quisiera abordar un poco más de contextualización histórica, un poco, de cómo la política norteamericana ha desembocado en pues el ambiente de ideas contemporáneo y en la política contemporánea en el segundo término de Trump. Pero antes que nada, quisiera partir de algo que ya mencionó Yankel, que es acerca de esta segunda enmienda de la Constitución norteamericana y la defensa que Charlie Kirk hacía de ella, ¿no? Eh, Ustedes sabrán que la segunda enmienda a la Constitución norteamericana dice justamente que se garantiza el derecho a la aportación de armas de la población civil, pero en la letra original y en la interpretación de los juristas
constitucionalistas más aceptada dentro de Estados Unidos, esta aportación de armas está en función justamente del derecho de la sociedad norteamericana a la formación de milicias de autodefensa comunitaria bien reguladas por el Estado. Y eso es algo muy importante dentro de la letra constitucional de la segunda enmienda. Número 1, la supervisión del Estado de estas milicias, y número 2, el derecho a la sociedad organizada a formar esas milicias y, por lo tanto, a la posesión de armas para la defensa de sus comunidades. Y este derecho constitucional garantizado por la segunda enmienda tiene sentido cuando pensamos que el momento en que se aprobó esta segunda enmienda fue un momento temprano en la conformación de la nación norteamericana, en el cual no solamente poco tiempo atrás se había garantizado, se había conquistado su independencia, sino que ahora se abría hacia el resto del continente americano, el resto de Norteamérica, como una sociedad de frontera y como una sociedad colonialista. Es decir, que este derecho a la formación de milicias de autodefensa estaba entendido como a la defensa frente a las comunidades indígenas norteamericanas, que protegían sus propias comunidades del avance colonialista de las poblaciones norteamericanas en su expansión hacia el oeste, desde la costa este de Estados Unidos, donde estaban las 13 colonias originales, hacia lo que después serían los territorios de California y otros en la costa oeste norteamericana. Entonces, número 1, tiene un origen en su carácter colonialista, expansionista, y también que muy poco tiempo después será movilizado por esta idea del destino manifiesto, la idea de que está en el destino de las poblaciones norteamericanas el civilizar el continente a través justamente de las armas, pero también este carácter original u originario de la segunda enmienda norteamericana se vio desplazada durante el siglo XX por esta lectura que hace énfasis en el derecho individual y restricto de los ciudadanos particulares a la posesión de armas, la cual es avanzada a partir de los años 70 por grupos de lobbying ligados a la industria armamentística norteamericana, en especial el llamado National Rifle Association o Asociación Nacional del Rifle, que comenzó únicamente como una agrupación de fanáticos del tiro, pero que a lo largo de los años se fue convirtiendo más bien en el brazo civil de la industria armamentística, que a través de esta asociación impulsó una lectura individualista de la posesión de armas, con tal de hacer lobbying en el Senado norteamericano en contra de las restricciones a la industria y a la venta directa al público de armas de todos los calibres en Estados Unidos, que dan como resultado en que en la actualidad sea más fácil conseguir armas y más barato tener armas que acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? O a la educación o un montón de otras cosas. Pero que además, a través de estos grupos de la sociedad civil, los grupos de la industria armamentística han inyectado grandes cantidades de dinero en propagandistas como lo fue Charlie Kirk. Su defensa de esta lectura moderna, contemporánea de la segunda enmienda no es gratuita, no es, digamos, inocente, sino que se está apuntalando sobre las intenciones de una industria armamentística por seguir alimentándose de una serie de, pues llamémoslo así, paranoias sociales que se han formado en la sociedad norteamericana casi desde sus inicios, ¿no? Entonces, eso número 1. Pero, ¿cuál ha sido, por así decirlo, el tránsito histórico que nos ha llevado a esta configuración de la política norteamericana actual, ¿no? Y que nos ha regalado situaciones de amplia ironía, como la de que Charlie Kirk como la de que Charlie Kirk asumiera que las muertes por armas, las muertes civiles dentro del conflicto social norteamericano por armas, estuvieran justificadas en la defensa de esta segunda enmienda de la Constitución,
y que después él se convirtiera en una muerte por arma, justamente como la que él decía que estaba justificada, ¿no? Esa ironía que debemos reconocer tiene una poderosa carga irónica y que explica por qué tantas personas se encuentran esto gracioso. No lo estoy justificando, no lo estoy de ninguna manera condonando, pero este tipo de ironías, este tipo de contradicciones, tienen una explicación histórica que se remonta justamente a la fundación del país, a la fundación de la nación norteamericana, como una nación esencialmente colonialista, esencialmente expansionista y esencialmente llevada por un celo civilizatorio que justifica su expansión hacia el oeste del continente a través de una serie de justificaciones ideológicas que al mismo tiempo que la presentan en discurso como la consagración de la libertad, en la práctica lo que van a hacer una y otra vez es justamente la justificación y la implementación práctica de la sujeción de los diferentes grupos que la conforman. Número uno, en el video que Yankel nos hizo el favor de poner al comienzo, queda muy claro cómo Charlie Kirk hace esta distinción entre lo que sería la esencia de la nación norteamericana y la democracia. Y yo creo que Charlie Kirk tiene razón. Yo creo que tal vez por razones diferentes a las que Charlie Kirk ofrece en su explicación, yo también estaría de acuerdo con que la democracia es antitética a las intenciones que los fundadores de la nación norteamericana pusieron en la letra constitucional. Ya también en el episodio anterior eh, había yo comentado, cuando hablábamos acerca justamente de la dictadura del proletariado, que las naciones democráticas emanadas de las revoluciones norteamericana y francesa habían iniciado su vida democrática, su vida ya como naciones independientes en el caso norteamericano y como naciones emanadas de la revolución en contra del antiguo régimen en el caso francés, con una forma de democracia limitada que reservaba el voto únicamente a un sector de la población, el sector constituido por hombres libres, dueños de propiedad, ¿no? Que en el caso de Norteamérica era únicamente un grupo minoritario dentro de la sociedad de las 13 colonias, que una vez independizadas de la corona inglesa, conserva ese derecho al voto únicamente entre una oligarquía de propietarios. Y que no será hasta mucho tiempo después cuando la franquicia democrática se empiece a expandir. Pero obviamente la expansión de la franquicia va a excluir, número uno, a uno de los grupos más numerosos dentro de la sociedad norteamericana, que van a ser los esclavos traídos de África o reproducidos en el territorio continental norteamericano o en las plantaciones del Caribe, y que van a formar parte de un sector de fuerza laboral muy importante, sobre todo en el sur norteamericano, pero que también excluye del derecho al voto, por ejemplo, a las comunidades indígenas que conforman también una parte muy importante de lo que luego sería la nación norteamericana. Así como también excluye a las mujeres, excluye a todo un universo de sectores poblacionales con tal de reservar ese derecho al voto en manos de una oligarquía propietaria. Y en ese sentido, la intención original de la conformación de la nación norteamericana es de hecho antitética a la democracia, como Charlie Kirk dice. Si Charlie Kirk luego hace pasar esta democracia como el ejercicio irredento del poder por parte de una masa iracunda, como también habíamos ironizado en el episodio anterior, eso ya es parte de su demagogia, eso ya es parte de su postura antipopular, antipopulista, si se quiere ver de esa forma, autoritaria, justamente, pero no tiene que ver necesariamente con lo que la noción de democracia tiene que realmente entendida, como por ejemplo los movimientos democráticos al interior de la misma Estados Unidos y en el resto de las naciones del mundo hasta la actualidad, han entendido la noción de democracia. Como democracia republicana, perdón que te interrumpa. Exactamente, como democracia republicana. Una democracia ejercida a través de ciertas instituciones de mediación política
que representan a los diferentes grupos que forman a la población, que forman al pueblo, en la medida en que se respetan a través de ciertos mecanismos los derechos de minorías o los derechos de ciertos grupos vulnerables dentro de la sociedad, ¿no? Pero siempre con vistas hacia la expansión de derechos y no hacia la regresión a ciertas excepcionalidades dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, en esa medida, la nación norteamericana ha requerido siempre de una, ¿cómo se dice? De una circunnavegación del tema de la democracia a través de ciertos mecanismos, algunas veces explícitos, otras veces implícitos. Como puede ser, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, actual, del colegio electoral. Es decir, en Estados Unidos hasta el día de hoy no existe una democracia popular como sí la existe en México, donde cada voto cuenta como un elemento más que se suma a la hora de contabilizar la elección, sino que los votos en Estados Unidos son mediados por un colegio, es decir, se elige con el voto popular a los representantes o a los miembros del colegio electoral que luego votarán con sus votos colegiados por el presidente en las elecciones federales, por ejemplo, ¿no? Es una forma de mediación para contrarrestar el poder popular y mediarlo en dirección sesgadamente de ciertos grupos ya que desde ya detentan el poder. Pero también fue otra forma de desviar el poder popular la instauración de leyes de segregación en el sur norteamericano después de que se logró la emancipación de las personas de color negras, antes esclavos, ahora ciudadanos norteamericanos. Si de entrada los esclavos que ya eran esencialmente parte de la nación por su inserción económica en los asuntos de la vida nacional, ahora que han ganado su libertad, aún así se les niega el acceso a los mecanismos democráticos a través de, número uno, la segregación racial, que por simple discriminación los exime de los asuntos del poder político, pero que, número dos, se ven también atravesados por una serie de violencias toleradas ejercidas a través de instituciones que ahora se dedicarán a la protección de la supremacía blanca dentro de la nación. Es justamente en la época posterior a la Guerra Civil Norteamericana cuando se instauran estas llamadas leyes de Jim Crow, que justamente lo que buscan es la segregación racial dentro de la sociedad norteamericana y la protección de una supremacía racial que se había visto violentada justamente por la emancipación de los grupos o de las personas anteriormente esclavas de la raza negra. Y es justamente también en esta época donde se da uno de los primeros, o por lo menos uno de los más sonados casos de violencia política en el país, la muerte de Abraham Lincoln a manos de John Wilkes Booth, un actor que lo encuentra un día en una obra de teatro y le dispara matando al presidente norteamericano. Y a partir de ese momento vemos una serie de casos de violencia política que en Estados Unidos se hacen cada vez más frecuentes y que en la actualidad son básicamente el plato principal de casi todas las elecciones, ¿no? Entonces tenemos por un lado el origen de la nación norteamericana como una nación colonialista de frontera, luego como una nación esclavista, luego como una nación segregacionista racial y a través de su formación como una nación post-esclavista dentro de la segregación racial norteamericana, también como una nación donde la protección de la supremacía racial se vuelve un elemento que moviliza en gran medida la violencia política en esta sociedad. Es a través de diferentes grupos como el Ku Klux Klan, como la Nación Aria, como diferentes grupos supremacistas blancos, etnonacionalistas también. Los Groypers. Y ahora los Groypers, que se va a ejercer
a través de diferentes mecanismos, la violencia política, pero siempre con la noción de que esta violencia política es necesaria con tal de contrarrestar ciertos efectos deletorios que la nación ha sufrido ya durante el tiempo, o o para la protección de una supuesta identidad que ya existe, pero que está bajo ataque constante. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, el discurso con el cual llega a la presidencia es un discurso de venganza en contra de lo que el movimiento trumpista reconoce como ataques en contra de la nación norteamericana. Es entonces el movimiento trumpista un ataque de o más bien es un movimiento del desagravio. Lo que busca es el desagravio que, de acuerdo al discurso trumpista, han cometido sobre la nación norteamericana no solamente sus enemigos, como pueden ser personas extranjeras, naciones islámicas, etcétera, etcétera, sino también sus aliados, como pueden ser los otros países del norte global, Europa, Japón, etcétera, etcétera, en la medida en que sus grupos dominantes de orientación democrática, no democrática con D chiquita, sino democrática con D mayúscula, es decir, el Partido Demócrata, han permitido o impulsado desde el interior para sobajar, someter y desintegrar a la nación americana, movidos en su discurso conspiracionista por lo que sería una influencia marxista cultural en el seno de la nación norteamericana. No es de a gratis que Charlie Kirk se diera a conocer hace ya unos 10, 15 años, no estoy seguro, por haber sido un joven en edad preparatoriana, en edad de bachillerato, que rechazó su ingreso a la universidad, justificándose diciendo que la universidad era un nido de comunistas de izquierda y que por lo tanto él no quería participar de este proceso de adoctrinamiento. De nuevo, dentro del discurso conspiracionista norteamericano, las universidades públicas, o las universidades en todas formas, porque además sabemos que en Estados Unidos la universidad pública es minoritaria frente a la universidad privada, se han convertido en centros de adoctrinamiento marxista cultural. Ya hemos hablado acerca de Jordan Peterson y todo este tipo de cosas. Y esta visión conspiranoica se convierte en el fundamento del discurso demagógico de Charlie Kirk, a partir del cual luego atacará a todas formas de pensamiento progresista, pensamiento, digamos, de izquierdas, entre comillas, como resultado justamente de este adoctrinamiento. Recordemos que otra de las frases célebres de Charlie Kirk que han circulado en internet en estos días es esta que dice que para él, para Charlie Kirk, la empatía es una invención posmoderna y que tenemos que rechazarla, ¿no? Esta invención posmoderna sería un engaño de los marxistas culturales para suavizar al hombre norteamericano, para aminorar sus potencias conquistadoras, sus potencias violentas, en esta concepción de la frontera y de la colonialidad, para la cual siempre uno tiene que estar dispuesto y preparado para el ejercicio de la violencia en protección de los míos, así como en su origen, eh, con la segunda enmienda constitucional, las comunidades norteamericanas tenían que estar preparadas para el ejercicio violento de la defensa de esa comunidad frente al ataque del indígena norteamericano incivilizado que venía a agredirlo. Así ahora, en una sociedad donde ya se ha colonizado la masa continental que corresponde a la nación norteamericana, la violencia ahora tiene que estar dispuesta para la protección de los míos, la familia o la comunidad, siempre frente al ataque de quién, ahora del marxista cultural, ¿no? Del ataque de la izquierda. Y es ahí en ese tipo de predisposiciones que están inmiscuidas en el discurso ideológico, que encontramos las formas en que la derecha ha reaccionado frente a esta situación. Siempre, o más bien, ahora que hemos visto el atentado en contra de la vida de Charlie Kirk, lo primero que surgieron fueron estas teorías conspiranoicas donde
de inmediato acusaban al asesino sin saber quién era, sin saber ni siquiera de quién estábamos hablando, de ser trans, de ser inmigrante, de ser negro, de ser antifa, de ser woke. Yankel ya se nos fue, pero ya regresó. No, quería poner el micrófono y me equivoqué de botón. No, que iba a decir Antifa. Antifa, sí. Y recordan que este es un meme que comenzó justamente en la época de la pandemia, un poco durante la época de Black Lives Matter, cuando decían que Black Lives Matter estaba infiltrado por los super soldados de Antifa, ¿no? No sé si llegaste a escuchar eso, Yankel. La idea de los Antifa Super Soldiers, que por cierto acabo de ver la película de Eddington de Ari Aster. Qué mala película, a mí no me gustó. Pero dentro de la película está este meme donde al final de la película resulta que sí hay super soldados Antifa, ¿no? Entonces es una cosa medio extraña. No estoy seguro de haber entendido bien qué era lo que Ari Aster quería decir, pero es un meme que se hizo muy sonado entre la derecha, justamente por las predisposiciones paranoicas de que la sociedad conservadora blanca norteamericana está bajo ataque, y también patriarcal, está bajo ataque de estas figuras oscuras siempre preparadas para poner en jaque a la sociedad norteamericana, a su fragilidad, ¿no? Y que si un poco lo entendemos a través de los ojos de la teoría crítica, nos indicaría aquí que hay una especie de materialismo espontáneo en la medida en que se identifica correctamente que la sociedad norteamericana de hecho es frágil en la medida en que la base económica que organiza a la sociedad es frágil y susceptible a las perturbaciones más pequeñas que pueda suceder dentro del ciclo económico. De hecho, la sociedad norteamericana es frágil porque es frágil el entramado económico que la mantiene estructurada. Pero en vez de identificar correctamente las relaciones sociales que dan origen a esa fragilidad, ideológicamente se distorsiona en la figura de figuras exógenas que vienen a desestabilizar a la sociedad en vez de las fuerzas endógenas que producen justamente la crisis que aflora en cada instante cuando la situación económica se torna lo suficientemente antagónica al desarrollo de las fuerzas productivas que la movilizan en primera instancia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, únicamente para ya cerrar esta intervención mía, decir que justamente es en esta constitución material de la sociedad norteamericana a lo largo de su historia y en la actualidad que cobra sentido el tipo de movimientos a los cuales se crea ahora. No, también tenemos que poner paréntesis aquí. Todavía no es claro los motivos que hayan llevado al asesino a actuar como actuó, pero uno de las no quiero llamarlo teorías, porque ya también las autoridades han dado motivo a creer esto, pero una de las versiones más aceptadas en este momento es que el asesino pertenece justamente a este grupo antagónico de la extrema derecha, antagónico al grupo al cual pertenecía Charlie Kirk, pero también de extrema derecha, que son los Groypers, ¿no? Es decir, los seguidores de un sujeto llamado Nick Fuentes, que es básicamente un nazi. Es básicamente la distinción que habría entre gente como Charlie Kirk y Nick Fuentes se siembra, se finca, perdón dicho, en el hecho de que para los seguidores de Nick Fuentes, a estos Groypers, a los cuales pertenecería el asesino, la explicación de los males del pueblo norteamericano se encontraría no más allá de los judíos. Simplemente. Son los judíos y su conspiración internacional los que han manipulado las cosas para que la nación norteamericana le vaya mal. Esa es la explicación Groyper. Y ven a los otros grupos de la extrema derecha norteamericana como insuficientemente radicales en la medida en que no se permiten aceptar esta verdad que para ellos es innegable, la de la conspiración judía internacional. Así, Nick Fuentes sería insuficientemente radical a los ojos de los Groypers, seguidores de... No, más bien, Charlie Kirk sería insuficientemente radical a los ojos de los Groypers, seguidores de Nick Fuentes, en la medida en que no sería suficientemente antisemita, aun cuando Charlie Kirk de hecho era antisemita. ¿No? A pesar de su apoyo a Israel, su abierto sionismo, él como cristiano fundamentalista también tenía una forma de antisemitismo en la medida en que
veían al sionismo como mecanismo para la realización de las profecías de los tiempos finales, que en otro momento podemos discutir, no es asunto de este podcast. Pero justamente vemos aquí que, número uno, se trataría de una guerra de facciones al interior de los grupos de derecha norteamericanas, movilizados por diferentes formas de expresión ideológica de lo que sería una base material de la constitución de la sociedad, ¿no? Pero dentro de todo esto, queda todavía por ver el tema que nos convoca en la descripción del video, que es el de la personalidad autoritaria. Entonces aquí, Yankel, yo te cedo la palabra porque tú eres el que conoce mucho mejor la cuestión y creo que se articularía muy bien con las cuestiones que he tratado de poner como contexto únicamente. Sí, gracias, Pablo. Yo pensé en este enfoque viendo los comentarios de las personas de izquierda, pues, ¿no? O de los izquierdistas al respecto de Charlie Kirk, ¿no? De las impresiones que tenían, y viendo también la respuesta que los comentaristas de conservadores y de derechas tenían a esas críticas, ¿no? Entonces, era un poco sorprendente, porque lo que básicamente acusaban los conservadores a los de izquierda es de utilizar fragmentos aislados y sacados de contexto, cosa que de hecho era cierta, ¿no? Y entonces ellos ponían los fragmentos enteros, esperando que uno se convenciera de que, de hecho, lo que decía Kirk tenía un sustento racional. Ahora, si uno no está prevenido contra las racionalizaciones y contra la función de la propaganda, uno de hecho podría creer que lo que está diciendo Kirk es racional. Ahora, ¿por qué digo esto? Un poco el error que yo veo, no obstante que Charlie Kirk se ha enfrentado con muchos oponentes que de hecho sí le han ganado en los debates, pero yo creo que muchos de los errores que en su aproximación a la polémica con Kirk han cometido los camaradas de izquierda, pues, ¿no? Es presumir que se van a encontrar con el prejuicio puro y desnudo enfrente, pues, ¿no? Con un odio recalcitrante y con una expresión de deseo de desaparecer a las minorías, por ejemplo, de forma explícita y evidente, ¿no? El problema es que la propaganda no funciona así, sino que puede dar rodeos y formular enunciados pseudo-teóricos con los cuales contrabandee o filtre un prejuicio, ¿no? Entonces, ese es el punto. Esa incapacidad es lo que a muchos estudiantes que pasan así a debatir con él en todas sus giras hace que se enfrenten a que él no está hablando con un prejuicio abierto sobre las minorías, ¿no? Sino que está aderezado pues con pseudodatos de estadística, ¿no? Y qué sé yo. Entonces ese es el primer punto. Para esto es importante entender cómo funciona la racionalización autoritaria, pues, ¿no? Que es un poco de lo que se trata el libro de personalidad autoritaria. Cuando Adorno, y bueno, es un trabajo colectivo, se refieren al autoritarismo, se refieren específicamente a la agresión a las minorías. Y con minorías se refieren no necesariamente a grupos minoritarios en términos numéricos, sino minoritarios en términos de su fuerza social, es decir, a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, un poco la explicación subyacente, psicoanalítica, ortodoxamente psicoanalítica, es que, y ahí podríamos no estar de acuerdo, es que la persona autoritaria tiene una falsa o una más bien fallida superación de su relación edípica, de manera que guarda sentimientos de resentimiento no resueltos hacia su padre, pero también de amor-odio, pues, ¿no? Entonces, esa relación no resuelta hace que esté buscando todo el tiempo figuras de autoridad con las cuales se resiente, pero que al mismo tiempo quiere sentir su cariño, pues, ¿no? O tener su aprecio. Y esa ambigüedad hace que desplace su agresión a las minorías. Estas minorías no son un chivo expiatorio, porque entiendo que el chivo expiatorio puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, el sujeto sustitutivo tiene que ser un sujeto vulnerable, si no, esta correlación no funciona, pues, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Pero el punto aquí es interesante es que
la agresión autoritaria no puede expresarse directamente. ¿Esto por qué? Porque el papá, la figura paterna, es una figura también superyoica, ¿no? Entonces, en esa medida tiene que pasar la censura moral del superyo. Entonces, no puedo simplemente expresar mi repulsa hacia las minorías, mujeres, gente de color, inmigrantes, lo que ustedes quieran, sin justificarla de alguna forma moralmente, ¿no? Entonces, tengo que decir que de alguna forma esta agresión se la merece. Básicamente, esa es un poco la tesis, ¿no? Entonces, este filtro moral también se traduce en filtros racionales, ¿no? Por ejemplo, hay dos ejemplos muy claros de las tesis que defiende Kirk, ¿no? Uno es el de la meritocracia, ¿no? Cuando muchos estudiantes le traen a colación el caso del racismo y la pobreza sistemática inducida sobre las comunidades de color, ¿no? Él trae a colación que no se trata de un problema de pobreza o de desigualdad sistémica o de discriminación, que en todo caso es un problema individual, sino un problema de, de falta de capacidad de los individuos de esas comunidades para salir adelante, ¿no? Y el... Además, lo que estaba argumentando justo cuando lo mataron, ¿no? Sí, sí, que Que, estaba o hablando sea, de la violencia de las pandillas, ¿no? Ajá. sí, como Ujú. diciendo, un poco el argumento sería que las La violencia es culpa personas, de... Ujú. la violencia es culpa de que son pandilleros, ¿no? Ujú, Básicamente. claro, sí, no de la desregulación, pues, ¿no? Ujú. Ajá, entonces ese es un poco el argumento. Entonces, el punto es que no te vas a encontrar con un odio explícito, pues, ¿no? Sino con este tipo de racionalizaciones. Otra es la del, ¿cómo se llama? La acción afirmativa, ¿se llama así, no? No, o sea, acción afirmativa, ¿no? Sí, O la discriminación positiva, pues, ¿no? Cuando se intenta incentivar la integración de otros grupos sociales que no han tenido representación o que no han tenido puestos de poder, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que él dice es que, ¿cómo sé yo? Y hay un video muy famoso que se ha hecho de cómo sé yo que el piloto de avión, pongamos por caso que es de color, llegó ahí por méritos o llegó simplemente por acción afirmativa. Y dice, me hace dudar de sus capacidades. Ahí también un poco el problema es que se le podría espejear el argumento y decir, bueno, ¿cómo sabemos que el conductor blanco no llegó ahí simplemente por privilegio? Pues, ¿no? Y no por capacidades. Podría uno jugar también ese juego. Pues. No dejan de ser ambas cosas prejuicios, pues, pero porque no conocemos exactamente los casos, ¿no? Pero más allá de eso, el punto que quiero enfatizar es este, ¿no? Que ahí pone un argumento que suena razonable para filtrar el prejuicio sobre personas que tú de hecho piensas que tienen menor capacidad que tú, pues, ¿no? Ya sea porque en términos de meritocracia no son capaces de salir de la pobreza, porque, por ejemplo, en el caso de las personas de color, él los acusa de que las familias los abandonan, que los padres hacen lo que quieren, que, ¿no? Eh, o en este caso también del piloto, ¿no? Que, no porque, que él no sabe si están en capacidad de operar un avión o si solamente lo están promoviendo por ser de color, ¿no? Que es un poco el no, argumento que da el papá de Historia Americana X sobre los bomberos, ¿no? Que es, sí, exacto. en la película. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, porque obviamente basta con que seas moreno para que te den las llaves del avión y no tienes que pasar por certificaciones y pruebas. No hay ningún tipo de mecanismo, además del color de tu piel, para que te den la autorización de volar un No, avión comercial, ¿no? es que ¿Verdad? aquí viene el argumento pseudo racional, porque él dice, no estoy diciendo que no estén calificados, estoy diciendo que no están bien calificados, que son dos cosas Claro, distintas, lo que él claro. dice. Estos son estos matices, pues, son los que son los matices pseudo racionales, así le dice Adorno, matiz pseudo racional, para filtrar un prejuicio. ¿Por qué es prejuicio? No es porque la duda no sea razonable, la duda es razonable, eso es lo que lo hace racional, ¿no? Sino que tú no sabes de hecho cuál es el caso. ¿Qué te hace presumir, pues, ¿no? Que esta política lleva a promover gente que está menos capacitada. Eso no hay ninguna razón para hacerlo, pues, ¿no? Eso es lo que, ahí es donde se filtra el prejuicio. Pero el punto es que él lo va aderezando, pues, con dudas razonables. Esa es toda la idea, ¿no?
Igual con la de digamos la... que es una cuestión de hecho y no una cuestión de forma, ¿no? Ujú. Formalmente puede ser racional, pero tendríamos que comprobarlo empíricamente para estar Caso por seguros. caso, ¿sí? Ujú. Exactamente. Entonces él mete una duda razonable, pero una duda que sesgadamente introduce o promueve un prejuicio contra una minoría. Entonces ahí no está solamente ya la justificación moral, sino pasas también además una censura racional. Entonces ya no suena loco, pues, ¿no? Ya suena como algo razonable. Entonces, a lo que voy con esto es que este es el tipo de enunciados, es lo que le llama Adorno enunciados autoritarios, que frente a los cuales sus contrincantes no están preparados, porque ellos esperan encontrarse con prejuicios abiertos y esos no los van a encontrar. Justamente lo llamativo de la propaganda es estas formas pseudo eh, racionales, pues, ¿no? Todos sus defensores, vi a tres, porque, bueno, los conozco desde antes, ¿no? Porque también veo contenido de conservadores, por entretenimiento, pues, ¿no? Este, pero sobre este caso, pues, tuvieron muchos videos al respecto. Te los voy a decir, se los voy a decir. Es uno, Amir Odom, Mm. que es un chavo de color, que es importante. Pues este es importante porque no son, ninguno de los tres que les voy a decir son blancos, heteros, así, eh, Crypto Bros, pues, ¿no? No son eso, ¿no? Amir Odom es un chavo de color, pues, ¿no? Que es gay, además. Blair White, que es una chava trans, y Amalaek Punovi, que es una chava de color, ¿no? Que además ella fue izquierdista en algún momento y es famosa porque tiene muchas historias de cómo es que dejó la izquierda y se volvió de centro derecha. Ella dice que es de centro derecha. Eh, los tres son buenas personas, de hecho, ¿no? O sea, si tú las escuchas son muy razonables y se comunican en un tono muy racional. Quiero poner estos ejemplos porque es aquí donde funciona la propaganda en su forma más expresa, pues, ¿no? Si uno pone a los locos que se ponen sombreros militares, etcétera, bueno, uno dice, bueno, no es ridículo, eso obviamente es fascismo, ¿no? No, pero estos tres comentaristas son muy razonables, pues, o sea, incluso si uno los tuviera así como en su vida cotidiana de amigos, podrían ser hasta agradables, pues, ¿no? Pero el punto es que todos ellos hacían la apología de Charlie Kirk poniendo estos matices, pero ellos tampoco se dan cuenta de que se están filtrando presupuestos que no están demostrados, que lo que hacen es contrabandear prejuicios, que en última instancia la conclusión es, bueno, por decir algo, la población negra es violenta y pobre porque quiere, pues, ¿no? Es básicamente el punto, ¿no? Como aquí un poco en México el chiste de que los pobres son pobres porque quieren, a eso se reduce un poco, solo que con muchas explicaciones que no necesariamente están probadas o que solamente se basan en meter dudas razonables. Ajá, pero caso por caso no están probadas, ¿no? Entonces ahí es donde Son opera como con una sinfonía, variaciones sobre el mismo tema, ¿no? variaciones sobre el mismo tema, exactamente. Entonces el prejuicio sigue intocado, pues, ¿no? Porque además no hay una explicación abstracta de los móviles de la gente, sino que siempre están como sesgadas a explicar cómo operan ciertos grupos, ¿no? Entonces tienden a la estereotipación, pues, ¿no? Bueno, en fin, entonces, con esto quiero decir también que esto es un error, yo creo, de estrategia al abordar este tipo de debates, sobre todo de los compañeros o de los camaradas de izquierda contra este tipo de personajes, porque esperan encontrar, repito, prejuicios abiertos y no se los encuentra, entonces no esperan eso. Entonces ya no saben cómo reaccionar a eso, porque entonces les metes dudas razonables a la cual si tú cedes, dices, bueno, eso puede ser, ¿no? Te va ganando en el argumento, pues, ¿no? Con esto quiero decir en segundo lugar que él no promovía debates de libre intercambio de ideas, como también se ha dicho, ¿no? Él, como bien dijo Pablo, creía él y todos los conservadores creen que las universidades son centros de adoctrinamiento y de radicalización, ¿no? Una de las tesis que también se maneja ahora es que sobre el presunto autor del, del asesinato es que es la tesis que manejan los conservadores, o la hipótesis, o el prejuicio, mejor dicho, el Sí. prejuicio que manejan es que efectivamente venía de una familia republicana, lo que se quiera, pero que se radicalizó en la universidad. Entonces, tiene que ser alguien de izquierda, ¿no? Leyó demasiado Adorno. Sí, Marcuse lo convirtió. leyó la dialéctica de la ilustración y ya se volvió. Entonces, bueno, eh,
Bueno, entonces el punto es que él no va a las universidades. Si tomamos a pie de la letra lo que está diciendo, él no va a las universidades pensando en tener una conversación, un diálogo, un debate de ideas. Él va a una guerra de ideologías, pues, ¿no? Él a eso va a hacer, ¿no? Pero también hay otra cosa, porque el libre intercambio de ideas, como le llaman, no es un debate ni un diálogo académico, ¿no? Para quien esté en la academia sabe un poco cómo se hace eso, ¿no? Uno revisa sus fuentes, dice, bueno, según este registro, uno pone demasiados matices a sus tesis, pues, ¿no? Y entonces uno tiene una aproximación a lo que uno dice muy dubitativa, en términos cartesianos, no porque uno dude de sí mismo, de sus capacidades, sino en términos cartesianos. Uno dice, bueno, esto es así en este registro, según este autor, en este parámetro, bla, 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 ¿no? Uno pone demasiados matices para que entonces pueda progresar el argumento, ¿no? Incluso aquí en el podcast siempre hablamos así, siempre tenemos un libro de base y siempre decimos, bueno, según esto, suponiendo que esto es así, bla, bla, bla. Ponemos ese tipo de matices. Él no. Él presenta cuestiones de hecho, sin discutirlas. Y lo que dice Adorno, que además que es un elemento muy llamativo, son cuestiones de hecho mezcladas con elementos proyectivos. Entonces, si tú dices, por ejemplo, dices, mete la duda razonable en esto de la discriminación positiva, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿cómo sé que el piloto negro no está suficientemente capacitado? Hay una cuestión proyectiva, o sea, metes la duda razonable que puede afirmar un hecho, pero metes un elemento proyectivo que dices, pero bueno, ¿por qué él y por qué no piensas al revés, que los pilotos blancos están ahí por privilegio? Sería otro prejuicio, pues, pero ¿por qué uno y no el otro, no? O sea, hay un elemento proyectivo siempre mezclado en las afirmaciones de hecho. O por ejemplo, en este primer video que les pusimos, dice, bueno, en los padres fundadores y en la constitución original de los Estados Unidos no viene la palabra democracia, ¿no? Pero lo que es proyectivo es que él dice que así debe de ser, que eso es correcto, pues, ¿no? Entonces, cuando mezcla el hecho con con un elemento proyectivo, si tú concedes el hecho, en esos términos, concedes el elemento proyectivo, y él ya te agarró en una trampa, y él no es que lo haga conscientemente, es un enunciado autoritario, es muy estereotípicamente autoritario, pues, ¿no? No es que él sea así un genio de la conversación, sino que él lo hace, si atendemos a lo que dice Adorno, él lo hace para pasar la censura moral y racional de su superyo, ¿no? Entonces, él se tiende esas trampas a sí mismo, son cosas que él dice para engañarse a sí mismo y con eso además engaña a los demás, pues, ¿no? No es porque sea un genio maligno. O por lo menos no es necesario suponer que sea un genio maligno, ¿no? No es necesario suponer que de hecho está planificado de tal forma para que tengamos una capacidad explicativa para Okay. justamente describir este tipo de mecanismos, ¿no? Porque alguien podría decir, obviamente que Charlie quiere que es lo que quería hacer, ¿no? No nos consta, ni lo conocíamos, y es probable que ni siquiera lo haya meditado, ¿no? Sí, yo lo digo por esto, porque él es demasiado ignorante y prejuicioso sobre las ideas de los contrincantes, como para de hecho pensar que viene con un plan, pues, ¿no? Claro. Yo creo que más bien son estrategias que le han funcionado, pero bueno, no, efectivamente no me consta, pues, ¿no? Porque él tiene demasiados prejuicios. Por ejemplo, acabo de ver un video donde está convenciendo a los judíos, ¿no? De que Sí. los marxistas eran antisemitas, o son en su raíz antisemitas. Y yo dije, ¿cuántos marxistas judíos hay? O sea, por Dios, ¿no? ¿De dónde saca eso? Sí. O sea, pasaría a ver con el mismo Marx, pues, ¿no? O sea, Incluso uno de los argumentos antisemitas clásicos, es decir, miren cuántos marxistas judíos hay, ¿no? exactamente. Entonces, es un argumento muy ignorante, pues, o sea, que me da la impresión de que él ni siquiera sabe de lo que está hablando. En fin, pero bueno, voy a matizarlo como dice Pablo, no hace falta presumir que es un genio maligno, el hecho es que le funciona, ¿no? Mezcla, enuncia hechos mezclados con elementos proyectivos y en ningún momento dice sus fuentes, no mete matices racionales realmente, ¿no? En los que cabría decir, bueno, según este estudio, para estas fechas, según lo otro, y que meta contrastes de investigaciones, ¿no? Para decir, bueno, entonces yo estoy ponderando mi conclusión en relación con esto, pues, ¿no? No ese es el tipo de discusión, pues, ¿no? Ese sería un debate libre de ideas, porque uno sabe de dónde viene, a dónde va, en qué registro está ponderando sus ideas. En cambio, él tira factos, pues, ¿no? Tira factos con elementos proyectivos y entonces
agarra a estudiantes que están poco entrenados en ese tipo de cosas y entonces ellos le aceptan el hecho, pero con ello aceptan el elemento proyectivo y ahí ya les ganó, pues, ahí ya les ganó, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, no era un paladín de la libertad de expresión, pues, ¿no? Él iba a promover propaganda y esa propaganda tenía elementos pseudo racionales o contenía racionalizaciones que lo que hacían era filtrar, contrabandear prejuicios que sí que promueven agendas autoritarias y protofascistas, pues, ¿no? Ese es el punto. Entonces no nos vamos a encontrar con ese tipo de personajes, ni siquiera con Nick Fuentes. Nick Fuentes mismo ha dicho que dice, bueno, yo no odio a los negros, o sea, yo no los veo y los odio, ¿no? Simplemente, objetivamente, es que ellos hacen que las comunidades sean más violentas, pues, ¿no? Pero no es que yo los odie, pues, ¿no? O cosas así, o sea, dices, ok, pues, ¿no? Entonces, lo que ahí se ve muy claro que no quiere expresar el odio o que necesita filtrar el odio por medio de matices morales y pseudo objetivos, ¿no? Para que entonces se presente de otra forma. Y entonces alguien que agarre descuidado va a decir, ah, bueno, eso no suena tan mal, ¿no? Puede ser que sí. Y si de alguna forma comparte algún prejuicio, entonces lo va a validar y lo va a difuminar de esa forma, ¿no? Entonces, bueno. Incluso cuando ofrecen bibliografía para sustentar sus afirmaciones, ¿no? Porque siempre pueden ofrecer este libro o este artículo o lo que sea, confirma estadísticamente cómo los negros son más violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo es seleccionar su bibliografía como a través de sus sesgos de confirmación, justamente para validar sus prejuicios. No es que haya realmente una intención de revisión de la bibliografía transversalmente, contrastando las fuentes, los estudios, las Uh-huh. metodologías, viendo cuáles son estadísticamente confiables, cuáles no lo son, por qué sí, por qué no, en diferentes poblaciones a través del tiempo, etcétera, etcétera, sino que únicamente van a aquellas que terminan confirmando sus prejuicios en detrimento del resto de bibliografía que puede ir en contra de lo que están diciendo, ¿no? Y Sí, pero, únicamente lo hacen para dar esta apariencia de claro, claro, de sustento de metodológico. objetividad. Sí, pero de todas formas, incluso cuando lo hacen, no ponderan sus afirmaciones en función de, bueno, según este estudio, pasa esto y esto y esto. A mí no me queda claro esto, tal vez podríamos, o sea, hay varios matices que uno por forma hace, si uno tiene Sí. formación académica, pues, ¿no? Por protocolo los hace, incluso aunque uno esté en una polémica, ¿no? Por más álgida que uno sea, uno hace esos matices, pues, ¿no? Ellos no los hacen. Entonces, insisto, yo creo que es por ignorancia, pues, o sea, porque simplemente no saben hacerlo, pero por otro lado, porque lo que quieren es promover sus prejuicios y entonces buscan las formas más presentables de hacerlo, creo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo por eso, ¿no? Charles Kirk era una persona autoritaria y sí, sí promovía prejuicios y sí, sí promovía prejuicios en detrimento de las minorías, a pesar incluso de todas las apologías que sus comentaristas conservadores puedan hacer, presentando esos prejuicios bajo formas más razonables. Dicho esto, creo que sí es un error de parte de los comentaristas de izquierda querer atacarlo buscando prejuicios manifiestos. Eso no es la vía por la cual haya que combatir estas ideologías de derecha, pues, porque no las vas a encontrar, o si las encuentras nadie los va a pelar, pues, ¿no? O sea, son muy menores, a menos incluso el único que puede darse esos lujos es Trump, pues, ¿no? Sí, sí, Que así los expresa sin mayor, eh, pero él es una situación muy especial, pues, ¿no? Pero sí. todos los demás, pues, en el terreno de la discusión y el debate político no los vas a encontrar, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado con eso. Y bueno, yo nomás quería compartirles esta idea, ¿no? Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. No sé si Pablo quiere decir brevemente algo más. Sí, ya nada más para terminar, que si entonces la estrategia no es la de la búsqueda de los prejuicios, yo creo que la estrategia tendría que ser la de la evidenciación del carácter ideológico de lo que está diciendo. Y para eso es necesario conocer las bases materiales a partir de las cuales el discurso ideológico de alguien como Charlie Kirk adquiere consistencia en el discurso. No es lo mismo que alguien llegue y empiece a echar culpas por todos lados, a que lo haga de manera específica y concreta, con el trasfondo que intenté presentarles, no sé que también lo hice, de una sociedad colonialista, expansionista, supremacista,
ex esclavista, segregacionista y todos los demás matices que la historia norteamericana otorga en su desarrollo, que da sentido a por qué se seleccionan ciertos grupos y por qué la selección de esos grupos obliga a estos demagogos a que su expresión ideológica de justificación de sus prejuicios tenga formas concretas y específicas. No lo hacen solamente al azar, es decir, sus argumentos no están seleccionados al azar, tienen formas concretas a pesar de la inconsciencia a través de la cual se expresan esos prejuicios en el discurso, ¿no? Y para eso, la manera que yo creo es más eficiente para atacar ese tipo de demagogos no es, como dice Yankel, ir a atacarlos buscando sus prejuicios explícitos, sino extrayendo del discurso lo que de ideológico tienen. Y en esa medida, yo les recomendaría ir a ver el debate que Charlie Kirk tuvo con una persona que se llama ah, Sam Seder, que es un comentarista político norteamericano, en el cual tienen un debate acerca, por ejemplo, de, entre otras cosas, porque es un debate algo largo, de la seguridad social en Estados Unidos y de si la seguridad social es viable o no en términos económicos. Y ahí sí, Sam Seder se lo lleva de calle porque es una persona que maneja los argumentos económicos de la seguridad social desde una perspectiva, digamos, de izquierdas, de manera muy, muy buena, ¿no? Entonces, todos los argumentos ideológicos que presenta Charlie Kirk, Seder los va desestructurando de manera muy hábil y Charlie Kirk queda muy, muy mal. Pero no porque Charlie Kirk esté buscando un debate en el cual alguien lo confronte y ponga en tela de juicio sus convicciones y esté dispuesto y abierto a cambiar sus opiniones, nada por el estilo. Como dice Yankel, él no estaba en la búsqueda de la promoción del debate, sino que en uno de estos intentos de propagandización se las vio con alguien que sí tiene las herramientas, que no es un compañero universitario de primer semestre que va comenzando, que no tiene los conocimientos necesarios para hacer frente a sus estrategias retóricas. Se enfrentó con alguien que está mucho mejor preparado y no salió para nada bien parado de la cuestión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, que tampoco caigamos como gente que está en la izquierda en el juego de que porque este asesinato nos parezca reprobable, entonces hacer una geografía de Charlie Kirk y decir que sí era una persona que estuviera promoviendo el debate y que lo hable fuera por eso, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí ha pasado en el caso norteamericano, por ejemplo, con Ezra Klein, uno de estos intelectuales ligados al Partido Democrático, que antes era editor de la revista Vox, una de las revistas de opinión liberal más importantes hace unos años, y que es uno de los intelectuales que ha estado impulsando al interior del Partido Democrático la agenda de la... que también ya hemos hablado de esto en otros episodios, se me fue el nombre, de la... ya no me acuerdo, pero Ezra Klein, que tuvo una columna en el Washington Post o en el New York Times diciendo que Charlie Kirk estaba haciendo la política bien porque debatía con todos y era gran persona por eso, ¿no? Entonces, no caigamos en esos juegos demagógicos e ideológicos. Hay que ver a Charlie Kirk por lo que fue y a los movimientos políticos que él y otros demagogos alientan por lo que son: protofascistas, fascistas abiertos, reaccionarios de derechas o lo que fuera, en el caso de cada uno, pero en todo sentido antagónicos a lo que un movimiento de emancipación humana, como lo es la izquierda, como lo es el socialismo, como lo es el marxismo, debería estar buscando. Entonces yo ahí lo dejo. Vale, sí, yo leí el texto de Ezra Klein y sí, estoy de acuerdo. Me surgieron dos ideas cuando lo leí. Uno era que Ezra Klein estaba presuponiendo que, eh, Charlie Kirk, perdón, estaba en un escenario o en unas reglas del juego que no solo no eran antagónicas, sino que eran agónicas, en el sentido que eran como un juego, pues, o sea, como que el juego de la democracia es poner tus ideas en prueba y no sé qué, un poco como Popper dice que se
ponen a prueba las ideas científicas, ¿no? No es lo que estaba haciendo para nada. Uno, porque cabría argumentar que los proyectos de nación y políticos, ¿no? De la izquierda y la derecha que tienen Estados Unidos no son agónicos, o sea, no están en el terreno de la democracia jugándose, sino que son dos proyectos completamente antagónicos, pues, ¿no? Que están en lucha, pues, y en lucha y a muerte literalmente, no solo por lo que le sucedió a Charlie Kirk, sino por todas las consecuencias que tienen las políticas regresivas sobre las minorías en Estados Unidos y en muchos países, pues, ¿no? Entonces, no es un terreno agónico, pues, ¿no? Entonces, si lo que vas a hacer es a promover propaganda, como yo creo que es lo que iba a hacer, estás haciendo de las ideas un arma contra los demás, pues, ¿no? Ahora, que ese tipo de violencia sea una violencia de un grado distinto al de los disparos, puede ser. Eso lo podemos discutir. No importa. No me importa conceder eso, pues, ¿no? Pero el punto es que no estás yendo en un terreno, no estás yendo en un clima de discusión libre. Estás yendo a antagonizar con tus ideas. Eso es claro, pues. O sea, eso ni estás yendo a ser provocativo, ni a poner a prueba lo que saben o no saben, ¿no? Además, muchos de los alumnos que salen en los videos, no son o sea, son los que él puede humillar, pues, ¿no? Están seleccionados sus videos, pues, ¿no? Y además no es que yo creo que no es solamente porque no sepan, sino que son inexpertos en la discusión. Entonces los agarran de bajada, se ponen nerviosos y él, como buen bully, se verá sobre ellos, pues, ¿no? Por más amable que pueda presentarse en primera instancia, pues. Entonces, todo eso son matices pseudo racionales para filtrar prejuicios. Quiero insistir mucho en eso, ¿no? Y sí, bueno, tenía otra idea que decir sobre eso, pero ya se me olvidó. Pero bueno, sí, entonces con eso terminamos este episodio. Espero que podamos volver sobre este tipo de artilugios ideológicos y propagandísticos, porque ya me acuerdo que iba a decir, sí. Yo creo que un poco la estrategia no es tanto ir a encontrar los prejuicios, sino orillarlos a tal punto para que destilen los prejuicios, o sea, para que salgan a la luz, pues, ¿no? Sí. Salgan a la luz, a que no tengan otro remedio que decir, ok, sí, es lo que finalmente creo, porque muchas de las herramientas que tenemos no solo es confrontarlos con mayor información, etcétera, sino seguirles el juego, o sea, es decir, ok, pero sin ponernos a la defensiva. Yo creo que un error también de los que lo confrontan es que van y se ponen a la defensiva. ¿Por qué es un error? Porque cuando te pones a la defensiva, la carga de la prueba cae sobre ti y él empieza a atacarte, y él te empieza a atacar y te empiezas a poner nervioso, pues, ¿no? Entonces, no podemos tener este tipo de reacciones y esperar salir avantes en un diálogo si nos ponemos a la defensiva o si nos sentimos triggereados por cualquier cosita pendeja que dice, perdón por la grosería, que dice este tipo de personajes, pues, ¿no? No hay que sentirnos agraviados, sabemos que son prejuicios o sabemos qué es lo que quieren, no hay que ofendernos, pues, ¿no? No es la forma de ganarles, ¿no? No es la forma de ganarles. Y bueno. Ya me ofendió tu grosería, Yankel. Ya te voy a funar en internet. Alguien funa a Yankel ya de una vez por estar diciendo groserías en este podcast. Es la primera vez que lo digo. Bueno, en fin, nos vemos el próximo episodio. Vamos a hablar de Merleau-Ponty y de el estalinismo. Entonces, bueno, se va a poner bueno. Nos vemos la próxima. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Yankel. Hasta luego. Hasta luego.